la grabo y yo la clase la grabo y la subo, ¿sí? Para los chicos perfecto. que no pudieron estar o para ustedes mismos que quieran escuchar algo que de repente les quedó alguna duda, ¿sí? Así que yo ahora la grabo como hice la anterior. La anterior se la subí, así ya la tienen, ¿sí? Bien. Quedaba a ver, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo anterior? Yo ayer a la noche estuve viendo y no entendí mucho toda la última parte de eso de medio de matemáticas, pero Sí, bueno, después le voy a ver las veces que sea necesario para entenderlo. Porque yo no bueno. estuve en la clase pasada, yo estuve en la web. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, yo el sábado o el domingo le voy a colgar una ejercitación que la vamos a corregir el viernes, ¿sí? Entonces voy a colgar una ejercitación sobre todos ejercicios que tengan que ver con unidades de medida. Así ustedes lo hacen, si no les sale, el mismo viernes lo hacemos juntos acá. ¿Se entiende? Así van tomando dimensión de lo que hay que hacer. No es para entregar, sino que es para hacer acá en clase. Sí es importante que lo tengan hecho o que por lo menos los encaren, no importa si les salen o no les salen. Entonces, de esa manera podemos saber si lo saben hacer o no lo saben hacer. ¿Eh? Podemos Gracias, hacer eso. No, por favor, lo podemos hacer eso, lo voy a hacer con los 3 cursos que tengo, así vamos, ¿cómo es? Vamos evacuando dudas. Y el link, chicos y chicas, es siempre el mismo. Yo lo hice recurrente para que no tengan que andar tocando en otro link o toda la semana en un link nuevo. Así que siempre tienen el mismo link, ¿sí? para la próxima ya lo sé. Sí, sí, es el mismo, siempre es el mismo. Para este pedazo para esta para este periodo hacemos siempre con el mismo. Yo más que nada para no confundirlos a ustedes saben que siempre es el mismo. Entonces tocan ahí e ingresan, ¿sí? Hay un micrófono abierto que está complicando un poco todo. A ver, ahora, ahí está. Bueno, tipos de software, nos quedaba ver de la guía 1, así ya la terminamos. Hay 3 tipos de software. Tenemos el software base, tenemos el software de programación, de aplicación y el software de programación. Esto es muy fácil y muy cortito. El software base es el más importante que tiene y que comúnmente nosotros lo llamamos sistema operativo. El software base tiene 2 o 3 tareas fundamentales. Una de ellas es comunicar al usuario con el PC y la otra es administrar el hardware y el software de la computadora. Nos puede faltar cualquier software menos el software base. Si lo pasamos, por ejemplo, al teléfono, al celu, el software base que tiene el celular es el Android, los que tienen los celulares comunes, y si no, el de Mac, el que tiene el iOS, el que tiene, ¿cómo es? El, el, el iPhone, ¿sí? ¿Qué pasa si ese software nosotros no lo tenemos? No podemos usar el aparato. Así que sí o sí es el software fundamental. Nos puede faltar cualquier software menos ese que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Acá les doy ejemplos de software base. ¿Ven? DOS, Unix, OS2 FreeBSD, Linux, Windows Server, Windows XP, Solaris, y hay muchos más. Estos son ejemplos de software base que hay en el mercado, ¿sí? De lo que es la computación. Bien, después tenemos los software de aplicación. Los software de aplicación son aquellos que están diseñados para realizar diferentes tareas. Por ejemplo, tenemos, ven, software para oficina, donde tenemos el OpenOffice, el StarOffice, tenemos el Microsoft Office, tenemos software para navegar en Internet, como el Internet Explorer, como el Mozilla. Tenemos software antivirus, como el AVG, ¿sí? Que es un software antivirus, o el NOT32. Por favor, hay un eco, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hay un eco y... Hay alguien que tiene el micrófono.
Hay un eco ahí. Hola. Ahí está. Ahora sí, porque si no sale mal la grabación. Después cuando me quieren preguntar, me preguntan. Abren el micrófono y preguntan. ¿Sí? El No 32 y el ABG. Hay sistemas de gestión como el Tango, el Adobe Photoshop, que es para retoque de imágenes. Y podemos seguir así. Hay para médicos, hay para abogados, hay para lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Hay para ¿cómo es? Para odontólogos, para lo que ustedes quieran. Y por último está el software de programación. El software de programación son aquellos que lo manejan los técnicos o los programadores y se utilizan para crear los dos de arriba, ¿sí? Tanto el software de aplicación como el software base, ¿sí? Se utilizan para eso. Digo que son para técnicos, ¿por qué? Porque uno tiene que saber programar. Si uno no sabe programar, es complicado que pueda usar este tipo de programas. Y bueno, y acá tenemos el el Turbo Pascal, el Visual Net, el Ruby, el Mono, el Perl, el Java, el C++, el Python, el PHP, el Fox, todos lenguajes de programación. Dentro de esta gama de estos tres tipos de software que le di, tanto de software base, de aplicación y de programación, tenemos software que son gratuitos y software que son pagos o licenciados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los sistemas base, el Linux, el pingüinito que tengo acá, y el FreeBSD, el diablito que tengo ahí, ¿sí? Estos dos que están acá, esos dos son gratuitos, ¿sí? Por ejemplo, el Unix, el Windows XP, el Windows Server son pagos. Por ejemplo, en los software de aplicación, el Microsoft Office es gratuito, es pago, perdón. Microsoft Office es pago. Y el Star Office y el Open Office son gratuitos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá en la ABG tenemos versiones, y el No 32, que son antivirus, tenemos versiones gratuitas y pagas, ¿sí? Nosotros generalmente cuando lo bajamos para nuestra computadora, que bajamos la versión gratuita, ¿sí? Pero tienen una versión que es paga, ¿sí? Por eso les digo que hay pagos y hay gratuitos. Y los de programación pasa lo mismo. Por ejemplo, el Visual Basic.net, el Visual.net es pago, pero el Python, el PHP, el Perl, el Ruby y el Mono son gratuitos. El C++ es pago también, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos el módulo 1. Me queda pendiente mandarles una pequeña tareita, como recién me pidieron ahí, para practicar un poquito el módulo de el tema de unidades de medida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Si no hay dudas, No, sigo. señor. Bueno, sigo con el No, módulo 2. profe, yo le quería preguntar algo. Sí. ¿Nosotros vamos a utilizar el software según el equipo que tengamos o es indistinto? Vos podés No. programar el que vos quieras. No. Vos siempre que quieras usar un software, tenés que fijarte de ese software cuáles son los requerimientos mínimos para poder ser utilizados. Por ejemplo, Ah, perfecto. si yo quisiera poner en mi máquina, esta que estoy usando ahora, un Windows Server, no podría. ¿Por qué? Porque el hardware que yo tengo no está preparado para ese Windows Server. Sí podría poner un Windows 8, un Windows 7, un Windows 10, hasta un Windows XP, que es viejo, pero lo podría poner si quiero. Pero no podría poner un Windows Server porque no me da la memoria, porque no me da el microprocesador, porque no me dan un montón de cosas. Entonces, en ese caso particular, no lo podría poner. Siempre que uno quiere instalar, acordate siempre de la primera clase, hardware y software, ¿sí? Que eso es importante. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Siempre acordate de esto, del hardware y del software. Si yo quiero poner un software en una máquina, primero tengo que fijarme cuáles son las características mínimas de ese software, ahora lo vamos a ver en un rato, y fijarse si yo tengo ese hardware para ese software, ¿sí? Y eso es fundamental. ¿Mm?
Claro, porque si no usted había dicho que no iba a funcionar, o sea, era De- en vano ponerlo porque no iba a andar el exact- aparato. exactamente, se desequilibra el sistema. Al Sí, desequilibrar el sí, sistema no puede funcionar. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? ¿Que tengan? No, profe, por ahora no. Bueno, seguimos con... Ahora vamos a empezar con la parte número 2, ¿sí? El módulo 2. El módulo 2 es relativamente sencillo. Bueno, acá tenemos lo mismo que es el módulo 2, que es el sistema operativo. Arranca, ¿sí? ¿Se acuerda que le dije que tenía 2 o 3 funciones? Administra el hardware y el software, comunica al usuario y permite la ejecución e instalación de los programas. Cuando uno quiere armar una máquina, siempre se arma de abajo hacia arriba. Lo primero que hago que es el hardware, ¿sí? Que el hardware esté todo colocado y que esté todo correctamente configurado ese hardware, que uno lo setee bien. Una vez que el hardware está bien colocado y bien configurado, se instala el sistema operativo, ¿sí? Eso se instala, es un CD o puede ser un pendrive, donde uno instala todo el sistema operativo. Una vez que uno termina de instalar el sistema operativo, ¿qué tiene que poner? Unos programas que se llaman drivers o controladores. El driver o controlador hace que el hardware funcione correctamente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Instalo en mi computadora el sistema operativo Windows 10 y yo tengo una impresora. Bueno, tengo que instalar el programa que haga andar a la impresora. Ese programa que hace andar a la impresora se llama driver o dispositivo. A veces ese programa viene en un CD o en un DVD y a veces lo tengo que bajar de internet, ¿sí? Depende de la circunstancia. Una vez que está instalado el sistema operativo con sus drivers o controladores, ¿qué es lo que hago? Instalo los programas que voy a usar. Y como dijo recién Erika, esos programas tienen que ver con el hardware que yo tengo. No puedo instalar cualquier programa. Me puede gustar mucho a mí. Ahí voy a poner no sé, el Office 2019. Y la gran pregunta es, ¿tu hardware está preparado para poner el Office 2019? Y no sabemos. Entonces, antes de hacerlo, tenemos que preguntarle a alguien que sepa si nosotros podemos instalar ese hardware, ¿sí? En la máquina. Esos programas, perdón, en la máquina. Y una vez que instalé, que tengo bien el hardware, que instalé el sistema operativo, que instalé los controladores, que instalé todos los programas, recién ahí interviene el usuario en su última etapa, que es el que va a utilizar o el que va a hacer uso de este sistema. ¿Sí? Entonces, siempre son como cuatro modulitos que tenemos que arrancamos de abajo hacia arriba. ¿Mm? Acá tienen toda la explicación que les di yo recién, está toda la explicación, por si después lo quieren repasar. Versiones de Windows. Esto se lo simplifico. Hay 4 versiones, pero en realidad está dividida en 2 versiones. Windows tiene 4 versiones, que es la versión Start o Home Edition, que son versiones básicas, que son versiones que le faltan componentes, no porque estén mal, sino porque salen más baratas. Y después tenemos las versiones Professional y Ultimate, que son las versiones más completas. ¿Por qué les doy esto? Importante, porque a veces ustedes están en casa y de repente quieren abrir simultáneamente 3 o 4 programas y la máquina no los deja. No los deja no porque están haciendo las cosas mal, no porque no sepan, sino que no los deja porque si tienen la versión Star Edition o Home Edition, solamente les permite abrir 3 programas a la vez. Es decir, yo puedo tener abierto, por ejemplo, ahora el Zoom, puedo tener abierto el Internet Explorer porque estaba mirando el Facebook, y puedo tener abierto, y puedo tener abierto no sé, YouTube porque estoy escuchando música, ¿sí? Y si quiero abrir un cuarto programa, si tengo la versión Star Edition o Home Edition, no me lo va a permitir, ¿sí? Porque son versiones que están acotadas para que después el usuario compre la versión, eso como es programa pago, para que el usuario compre las versiones profesionales que son más completas, ¿sí? Eso es importante. Lo mismo, quizás a muchos les pasó que quieran cambiar el fondo de pantalla y no se los deje cambiar. No se los deja cambiar, ¿por qué? Porque tienen la versión Star Edition. Si tuvieran la versión Professional Ultimate, les permite cambiar
el fondo de pantalla. Bien. Iconos. Los iconos son pequeños dibujos que representan tanto al hardware como al software, ¿sí? En todo lo que es el entorno gráfico se maneja con iconos. Y esos iconos nos permiten a nosotros manejar o visualizar, perdón, el hardware y el software. Por ejemplo, un icono está formado por un dibujito, ¿sí? Una imagen, que es esta, y lo de abajo, que es el nombre del icono, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos diferentes tipos de iconos. Iconos de unidades de disco. ¿Se acuerdan que las unidades de disco eran hardware? ¿Sí? Tienen una particularidad. Las unidades de disco son de color gris y tienen una letra entre paréntesis. ¿Quién asigna esa letra? ¿O quién es el que asigna esa letra? ¿Sí? El sistema operativo. Ya van a ver que cuando se particiona y cuando se forma, cuando uno particiona un disco, se le asigna la letra, lo van a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero importante, cada vez que un icono sea de color gris y tenga una letra, es un medio de almacenamiento y es hardware. Eso es importante, es hardware. Bien. Después tenemos, ¿sí? Iconos de dispositivos. Esos son los iconos que hacen andar al hardware. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo que les di acá, tienen iconos que, por ejemplo, tienen forma de parlante. ¿Qué configuro con eso? La placa de sonido, ¿sí? Para ponerle más volumen, menos volumen, más agudos, menos agudos, todo lo que ustedes quieran configurar del volumen. Tengo también abajo, por ejemplo, un icono que es una camarita. Bueno, ahí tengo para configurar la camarita web, ¿sí? Y así con todos los elementos de hardware. Bueno, tengo el mouse, también puedo llegar a tener el teclado, puedo llegar a tener la impresora, en fin, cualquier elemento, cualquier dispositivo que uno tenga. A veces, todos estos dispositivos, ¿saben por qué funcionan? Porque les pusimos, ¿qué cosa? El driver o el controlador. Si yo no le hubiera puesto el driver o controlador, no funcionaría. A veces el driver o controlador viene con el sistema operativo. Cuando viene con el sistema operativo, no hace falta colocarle ese driver o controlador, porque ya lo trae el sistema operativo. Bueno, después tenemos los iconos que son software. Hasta ahora los dos anteriores eran hardware. Estos son software. Y acá tenemos los iconos de carpeta, que se van a dar cuenta enseguida porque son amarillos, no tienen otro color, siempre son del mismo color. Y después tenemos los iconos de programa o aplicación. Acá sí tienen una diversidad terrible. Por ejemplo, el Word es una W en azul, el Excel es una X en verde, el PowerPoint es un dibujito en color naranja, el WinRAR tiene libritos, como lo ven ahí, el Internet Explorer es una E en celeste, ¿sí? Y les puedo decir mil más, ¿no? Hay de todo. Pero estos ya son software, ¿sí? Fíjense que no tiene asignado una letra ni nada por el estilo. Bien, el explorador de Windows es un programa que nos permite a nosotros trabajar con medios de almacenamiento, archivos y carpetas. Es decir, lo que vimos acá arriba. Nos permite trabajar con estos medios de almacenamiento, con carpetas y con archivos, ¿sí? El explorador de Windows está dividido en dos partes. La parte izquierda, esta, que es la número 5, ¿sí? Que tiene el numerito 5, ahí nosotros podemos ver todos los que son carpetas y medios de almacenamiento. Y la parte derecha permite ver todo. Carpetas, medios de almacenamiento y archivos. Se permite ver absolutamente todo. Bueno, acá tienen lo que significa cada partecita. Y acá sí ya hablamos de lo que es un medio de almacenamiento, que son los elementos de hardware que permiten guardar información en forma permanente. Tienen asignadas una letra, la A y la B están destinadas a disqueteras que ya no se usan más, por eso siempre los discos rígidos arrancan de C para arriba. Y acá tienen esto que es importante. Esta línea celeste es lo que ustedes tienen ocupado de ese medio de almacenamiento, ¿sí? Cuando esta línea llega al final,
se pone roja. Cuando está en rojo porque ya no hay más espacio. Entonces tienen que empezar a liberar porque la máquina la van a sentir lenta. ¿Mm? Pero acá tienen el diagramita de cómo funciona. ¿Qué es una carpeta? Es un software importante. Fíjense en cómo lo defino, ¿no? Elemento de software, ya de primera. Así que no se me olviden esa palabra cuando se les pide que es una carpeta, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Para organizar y clasificar la información. Grave error que cometen. Pregunto, ¿qué es una carpeta? Es un software para guardar archivos. Es un software para organizar y clasificar la información, ¿sí? No para guardar, ¿sí? Guardamos en un disco rígido, en un pendrive, en una memoria, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Yo les marco, si esto lo estuviera escribiendo en el pizarrón, le haría un cuadradito, ¿se acuerdan? Que yo las cosas importantes las hago con cuadraditos. Bueno, acá se las repito 3 veces, ¿sí? Porque es importante, porque son errores que, imagínense que son 10 preguntas en un examen y la ponen mal, ya son 9 que tienen, entonces, por una pavada, ¿sí? Entonces, ténganlo bien en cuenta. Siempre las carpetas son de color amarillo, ¿sí? Y lo vamos a utilizar para organizar y clasificar. Ahora en 2 minutos les voy a mostrar la estructura de carpeta y para qué sirve, ¿sí? Archivo. ¿Qué es un archivo? También un elemento de software, ¿sí? Que está formado, que puede ser de datos o de instrucciones. Si es de datos, ¿sí? Es porque lo genera el usuario. Si es de instrucciones, lo genera un programador. Por ejemplo, una foto que sacan con el celular, ¿sí? Cuando lo bajan esa foto a una computadora, se lo pasan a un amigo por WhatsApp, eso es un archivo de datos, ¿sí? Y ese archivo de datos está formado por 3 partes: nombre, punto y extensión. El nombre identifica el archivo, el punto es un separador y la extensión es con qué programa generé ese archivo. Por ejemplo, los .doc son de Word, los .xls son de Excel. Cuando ustedes generan, por ejemplo, una foto en el celular, es JPG. JPG, ¿sí? Por ejemplo, cuando generan un video, ¿sí? Ahí pueden tener varias opciones, puede ser AVI, puede ser MPEG, puede ser WMF, ¿sí? Tienen un montón de opciones para generar ese video. Y los archivos de instrucciones tienen extensión exe, ¿ven? Por ejemplo, si un programador genera un programa, si yo generara un programa para la policía, por ejemplo, le pondría simulador.exe. ¿Sí? ¿Por qué exe? Porque todos los programas, todos los archivos de programas tienen extensión exe. Ahí sí no tienen una gran variedad. ¿Es exe o es exe? No queda otro. Si ustedes quieren abrir un archivo de eso, lo que van a encontrar es un jeroglífico, todas rayitas, puntitos, porque todo eso está compilado, ¿sí? Para que nadie lo pueda ver. El archivo de programas, el archivo de datos, se abre con un programa determinado. Si yo una carta la escribo en Word, después voy a necesitar el programa Word para ver el contenido de esa carta, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en el celular sacan una fotito y necesitan el programa que les permita visualizar esa foto. A algunos de ustedes les pasó, porque a veces me escriben y me dicen, los profesores me mandan en formato PDF y no los puedo abrir. ¿Por qué no los pueden abrir? Porque les falta el programa que les permita abrir esa extensión PDF. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bajar algún visor de PDF para que ustedes puedan visualizar el archivo que le mandó el profesor en ese formato en el celular. Y así van viendo ese tipo de cosas. Profe, una consulta. ¿La Sí, extensión se le llama siempre a las últimas 3 letritas? sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. La extensión es lo que identifica, es lo que a vos te permite saber con qué fue creado ese archivo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que vos, por ejemplo, suponete el caso que vos me mandes, claro, por ejemplo, suponete que vos me mandes una imagen, ¿sí? Yo sé que esa imagen pudo haber sido hecha desde un celular o pudo haber sido hecha desde, por ejemplo, o pudo haberse bajado de internet y vos la hayas retocado con el Paint, con un visualizador de imágenes, con lo que sea.
Entonces yo ya, cuando miro la extensión, yo ya sé que ahí adentro hay una imagen, Claro, por ejemplo. ya ¿Sí? sabes más o menos de dónde proviene. Exactamente, exactamente, sé de dónde proviene. Si vos me mandás un archivo de texto, un .doc, yo ya sé que vos usaste el Word para hacer eso. Entonces, sí o sí, para visualizarlo, yo tengo que tener el Word en mi computadora. ¿Qué pasa si no tengo el Word? No lo puedo ver. Es lo que le pasa a muchos de ustedes, o le pasaba al principio de año, porque muchos me venían a preguntar, profe, el profesor, no sé, de penal, me mandó de constitucional, perdón, me mandó unos archivos en formato PDF y en mi celular no los puedo abrir. ¿Qué le falta? El programa que permite abrir esos archivos. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Bajando un programa si el celular lo permite, porque hay celulares que tienen poca capacidad y no te lo permite hacer. No siempre se puede llegar a buen destino con eso, ¿no? Dependemos siempre de la capacidad del aparato. Exacto. ¿Se entiende eso? A Sí, veces sí, uno, por más que uno le ponga voluntad, si no tengo el espacio suficiente para bajar el archivo, es imposible poder bajarlo. Entonces me tengo que buscar otro celular o que alguien me preste un celular para poder ver los PDF, porque mi celular no sirve. exacto. Bien. ¿Se entendió, chicos, eso? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno. Estructura de carpetas. ¿Qué son las carpetas? Son un conjunto de carpetas que utilizamos para organizar los archivos. Esto sí está bueno porque generalmente yo genero estructura de carpeta. ¿Para qué? Para guardar los archivos de ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿sí? Yo acá tenemos una carpeta que se llama disco local D. Esto no es carpeta porque acuérdense que tiene ¿cómo es? Tiene una D y y es de color gris. Entonces eso es un medio de almacenamiento. Y el medio de almacenamiento es hardware. Yo voy a generar toda esa estructura de carpeta ahí adentro. Generalmente al disco local o al, o al medio de almacenamiento se lo llama carpeta de nivel 0. ¿Sí? Todo lo que generamos y depende directamente del nivel 0 se llaman carpetas de nivel 1. Por ejemplo, en este caso, Fabián Atanasio sería la carpeta de nivel 1. Esta sí la generé yo. ¿Sí? Todo lo que depende del nivel 1 va a ser carpeta de nivel 2. En este caso tengo facultad y tengo trabajo. ¿Ven? Estas dos están al mismo nivel. No sé si la notan bien. ¿Ven? Estas son de nivel 2. Después tengo informática 1, informática 2 y policía local, que son de nivel 3. ¿Sí? ¿Por qué nivel 3? Porque dependen de facultad, que es de nivel 2. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Me voy al explorador, ¿sí? Me voy al disco, esperen que comparto, porque si no comparto no van a ver nada, y es problemático eso. ¿Todo lo pueden ver? ¿Están viendo la Sí, pantalla? profe. Perfecto. Bueno, yo me voy a ir al disco, vamos a poner el disco D, ¿sí? Y voy a generar una carpeta. Yo estoy dentro del explorador, tengo la parte izquierda y la parte derecha, ¿sí? Entonces me voy a nueva carpeta y le voy a poner 01, ¿sí? Aula, ¿sí? 10, ¿sí? Y es el aula de ustedes, ¿sí? Entonces, acá genero una carpeta, ¿sí? Fíjense que del lado, vamos a ir al disco D, del lado derecho me aparece 01 aula 10, ¿la ven ahí? La carpetita creada, si no la tienen acá, ¿ven? Ahí está, ¿la ven? Bien, una vez que está creada esa, dentro de esa carpeta, voy a generar una carpeta que se llame apuntes, ¿sí? Bien, genero la carpetita apuntes, y fíjense, aula 10, apuntes. Y dentro de apuntes voy a generar, por ejemplo, 4 carpetas. Módulo 1, ¿sí? La voy a poner acá. Módulo, módulo 2.
2. Módulo 3. Y por último, módulo 4. Ahí está. Entonces, disco D es nivel 0. Todo lo que depende directamente del nivel 0 es nivel 1. En este caso 0,1 aula 10, ¿qué nivel es? 1, porque depende directamente. Todo lo que está dentro del nivel 1, ¿sí? Directamente es módulo 2. Entonces apuntes qué módulo es. 2. 2. Y por último tengo módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, que son nivel 3. ¿Para qué la hice esa carpeta? Entonces yo ahí adentro guardo, ahora, todo lo que me va dando el profesor. Todos los apuntes de nivel 1 que están en el Classroom lo puedo guardar en el módulo 1. Todo lo que es de nivel 2 lo guardo en el nivel 2. Todo lo que es nivel 3 en el módulo 3 y todo en el nivel 4. Y así tengo organizada la información. Para eso sirven las carpetas. En el caso de ustedes, sacan fotos, ¿sí? Porque fueron a una fiesta, porque fueron al parque, porque fueron a un cumpleaños con sus hijos, con sus hermanos menores, con lo que sea. Entonces pongo 2021, cumpleaños de, no sé, Juancito. Y todas las fotos de Juancito están ahí adentro. Cumpleaños de la tía Pirulo. Y todo el cumpleaños de la tía Pirulo, las fotos están ahí adentro. Y entonces organizan la información. ¿Para qué? Para después, si alguien pide o si alguien quiere verla, ustedes la tienen organizadito y pueden saber de dónde son. Es muy lindo porque después pasan los años, mira qué joven que estaba acá. Mira cómo cambié mi look. Antes estaban morochos, ahora están rubios. ¿Sí? O los varones, antes estaban con el pelito corto, ahora están con el pelo un poco más largo, o se dejaron los bigotes, lo que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, uno va viendo ese tipo de cosas. ¿Se entiende para qué sirven las carpetas? Sí, profe. Es importante porque permite organizarse y encontrar las cosas. Por eso acá tienen las carpetas, o acá le explica todo eso de las carpetas. Bien. Se me va a cortar esto. Si se me corta, nos volvemos a comunicar, ¿sí? Porque quiero terminar con unas cositas, unos conceptos, y ya después los dejo, ¿sí? Bueno, Sí, ¿alguna duda sobre la primera parte? ¿No? ¿Nada? Bueno, sigo con la segunda. Si después lo leen y tienen dudas, me vuelven a preguntar. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, este es fácil. Es un apuntecito sencillo. Habla de todo lo que es copiar, cortar y pegar con archivos y carpetas. ¿Sí? Cada vez que nosotros queremos copiar o cortar, vamos a necesitar una unidad de origen y una unidad de destino. El origen es donde se encuentra la información. El destino es donde lo vamos a poner. ¿Sí? Eso es fundamental. Unidad de origen, unidad de destino. ¿Cuál es el origen? Donde está la información. ¿Cuál es el destino? ¿Dónde quiero colocar yo esa información? Puede ser en el mismo medio de almacenamiento, puede ser en otro medio de almacenamiento. Bien. Esos dos comandos, copiar o cortar, tienen una diferencia. Cuando yo copio, la información queda en el origen y en el destino. Cuando yo corto, la información solo queda en la unidad de destino. Es decir, se pierde donde está en el origen. ¿Sí? Es decir, yo tengo un archivo A en el disco C. ¿Sí? Si yo lo copio, ese archivo A queda en el disco C y en la unidad de destino, que supongamos que sea el disco D. Quedan los dos lugares, en el C y en el D. Si en vez de copiar hubiera cortado, ¿sí? en el C se borra y queda solo en el D. ¿Se entiende eso? Por eso uno mueve y el otro copia. El cortar mueve, pero en el origen no queda nada. Tanto para copiar como para cortar, cuando lo tengo que poner en el destino, uso el comando pegar. ¿Sí? El comando pegar es el que termina de hacer toda esta secuencia. ¿Sí? Bueno, acá tienen toda la explicación
de cómo cortar, copiar y pegar usando el teclado, usando el botón derecho del mouse, usando el botón izquierdo del mouse, usando, ¿cómo es? Usando los menús que tienen los programas, está todo explicadito, ¿sí? La idea es que usen uno Profe, solo. Sí, una consulta. En el caso de que nosotros pongamos la opción cortar y sí. después nos olvidamos y no lo pegamos en ningún lado, ¿qué pasa ¿Cuál? con todo eso? Bueno, pasa lo siguiente, cuando vos usás copiar o cortar, cualquiera de los dos, ¿eso dónde va? A la memoria RAM. Mientras vos no apagues el equipo, ¿sí? Eso va a estar en la memoria RAM. Si vos no pegaste, ¿sí? Que esto es importante, si vos no pegaste, no lo moviste de lugar, entonces va a seguir estando en el origen. Ponele que, Ay, ponele que a vos tocas cortar y se te cortó la luz. Toco cortar y se corta la luz. ¿Lo perdí ese dato? No. ¿Por qué? ok. En la memoria RAM no está más. Pero como no pegaste, sigue estando en el origen, quedó ahí. Entonces, cuando vuelve la luz que prende la máquina, vas a ir al lugar, lo vas a ver, tocas en cortar y lo vas a pegar en el otro lugar. ¿Sí? Muchas gracias, profe. ¿Sí? Siempre te va a quedar. Ahora, una vez que tocaste, miren que se me corta, nos conectamos de vuelta. Esperen 5 o 10 minutitos porque el sistema de grabación tiene que terminar de grabar. ¿Se entiende eso? Termina de grabar y después recién lo cortamos.